Comenzamos con el día de hoy. Bien, ya estamos grabando, así que, bueno, gracias a todos y todas los que están acá. Hoy vamos a estar tocando con Lu este tema tan importante, ¿no? Que muchas veces se suele escuchar más de lo normal, que llegar a producto no es lineal, es transversal y a veces casi de manera casual. Así que por eso con Lu estamos tocando este tema tan importante y que hoy más con el auge de la IA, producto está en una transición constante, así que nada, más allá de eso hay personas que están queriendo hacer esa transición y por eso nos parecía importante poder tocar un tema tan profundo como este. Más allá de eso, les doy la bienvenida formalmente, gracias por estar acá. Este, la verdad que es un espacio que se viene formando. Hoy le vamos a dar este norte de acompañar a las personas que están por hacer esa transición a producto y vamos a estar profundizando, ¿no?, cómo poder hacer ese paso y poder convertirse en PMs, que justamente ese es un poco el foco, ¿no? Y también los roles de PMs o de PO o de de Product Designer están todos cambiando y no sabemos hacia dónde van a ir, pero creo que está bueno el saber qué es lo que hace hoy en día un PM. Así que, nada, siguiendo este foco, me presento brevemente. Mi nombre es Gustavo Lustelet. Vengo llevando a cabo esta iniciativa de Mentores con Propósito. La verdad que vengo armando este sentido más de personas que quieren ser mentoras y pasar del rol de ser profesionales a mentores. Y muchas veces en entrevistas que fui haciendo me di cuenta de que hay personas que no saben ese camino claro, ¿no? No es tan fácil a veces saber convertir lo que uno sabe hacer en cómo poder capitalizarlo para luego compartirlo y enseñar a otros. Así que vengo armando este sentido más de comunidad para personas que compartan el conocimiento. Lo que vengo haciendo de Mentores con Propósito, primero que tiene que ver con una red de mentores que empiezan a compartir ese conocimiento, ¿no?, de forma más generosa, profesional, y también empieza a tener ese norte, ¿no?, de comunidad, de cómo conectar mentores con mentis, y al fin y al cabo termina siendo un espacio para guiar, para acompañar, para destrabar, para validar y crecer juntos. Al fin y al cabo el propósito es poder transformar esa experiencia en un acompañamiento real, y desde ahí sí democratizar el acceso a mentorías de calidad, porque sabemos que las mentorías están creciendo, ¿no?, a comparación de capaz que cursos online o plataformas e-learning, y muchas veces se empieza a basar, ¿no?, en ese aprendizaje basado en el aprender a hacer y cómo uno puede acompañar procesos claros para acompañar a otros y justamente, ¿no?, generar un puente entre la experiencia de profesionales o mentores y la necesidad de personas que están buscando aprender ese saber hacer. Así que, sin más, hoy vamos a comenzar con este evento de cómo hacer una transición a producto y convertirte en PM. Así que, Lu, te doy la bienvenida, mil gracias por estar acá. Lu es Product Manager, Product Mentor y también Data Analyst, o sea, viene de ese background. Y hoy un poco Lu nos va a contar su experiencia, así que, Lu, te doy la bienvenida y gracias por estar acá. Gracias, Gus. Nada, un placer estar acá y poder compartir también un poco mi experiencia. Y como decías, ¿no? También esto de Mentores con Propósito es poder, nada, compartir el conocimiento y toda mi experiencia con la gente que está en esta misma situación, que bueno, ya lo vamos a ir viendo en la presentación, pero voy a ir contando también cómo es que llegué hoy en día hasta acá. Así que voy a presentar. Sí, sí, presente nomás. Para tirar mientras una pregunta, acá roles de qué perfiles vienen para entender un poco justamente cómo son esa transición que ustedes están queriendo hacer. Calculo que debe haber muchos, por la estadística, project managers o personas de perfiles de PO. ¿De qué roles vienen los que están conectados hoy acá? Bueno, ahí Josefina nos dice que es project manager en una agencia de diseño y desarrollo de productos digitales, ok. Bueno, ahí vemos comentarios en LinkedIn, ¿no?, que las agencias están ahí en un momento crítico. Ahora, seguramente después Josefina nos puede contar un poco más su caso. Clara es head de producto, ok. Y antes fue head de e-commerce, muy bien. Claudia es management en hotelería y restauración, ok. Noemí, Scrum Master y Project Manager. Nati, Product Manager de Fisco de Tech y también Business Development y Strategy. ¿Qué más? A ver. Luis nos dice que es Talent Brand Designer. Edison, Project Leader de UX en un Marketplace. Ignacio, analista de producto. Y Eduardo, yo soy Junior Manager en una FinTech, pero tengo certificación de PM de Coder House. Ok, bueno, bien, buenos Bien, bastante backgrounds, variado. totalmente. Así que bueno, Lu, todo tuyo.
Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y me alegro que haya gente de distintos lugares y haciendo distintas cosas porque justamente de eso va, ¿no? Esta presentación, cómo hacer una transición hacia el product management. Para darles un poco de contexto actual, hoy en día, bueno, estudiar y ejercer el rol del product manager no es lo mismo. Nada, la mayoría de gente hace cursos, bootcamps, certificaciones, lee newsletters, está en grupos de WhatsApp, pero claro, a la hora de querer ejercer hay una distancia entre la teoría y la práctica, ¿no? También hoy en día tenemos esto de los roles en evolución, que básicamente lo que significa ser PM ya no es lo mismo que cuando yo estudié hace 5 o 6 años. Entonces, siempre también el rol de PM tiene que ir actualizándose y tenés que seguir estando al día de esas cosas, ¿no? Algo súper importante, ser PM no es un camino único, como decía Gus al principio, no es lineal, o sea, no hay un estándar, no hay un paso ABC para llegar a ser PM, sino que básicamente cada uno tiene que ir haciendo su trayecto, ¿no? Su camino, ir tomando decisiones también que te acerquen a ese rol que estás buscando. Parte también de ser product manager es tomar decisiones sin información, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, quiero ser product manager, pero ¿por dónde empiezo, no? Tenés que empezar a buscar información y mismo en el rol te pasa lo mismo, ¿no? Estás en el rol y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Tengo que hablar con este equipo, con otro, ¿qué priorizo? El CEO me dice una cosa, el líder me dice otra, tenés que mantener una visión de negocio, entonces tanto como para ser product manager como dentro del rol, estas cosas también suceden, ¿no? Es parte del discovery. Entonces, les voy a contar un poquito mi historia. Eh, bueno, vengo de mundo startup. Hace 10 años que vivía en España, volví hace muy poquito. Y en ese cambio de roles, empecé a trabajar en activación, que básicamente era lo más fácil en España, ¿no? Para poder ingresar a un puesto en una empresa. Y básicamente hacía 400, 500 llamadas al día, regalando cupones por teléfono. Luego pasé a un rol de atención al cliente, que bueno, sí era un poco más entretenido, ¿no? Hablaba con clientes, entendía sus preocupaciones, hablaba con, en este caso era un negocio de franquicias, entonces también hablaba con partners, con franquiciados y entendía también los problemas que tenían, e intentamos solucionarlos. Y luego en esta startup había un rol que la startup estaba creciendo muy rápido, entonces dijeron, bueno, necesitamos a alguien que entienda el negocio, que entienda cómo se escala la empresa, dijeron, bueno, ¿querés ser recursos humanos? O sea, empezar a contratar gente para ventas. Y claro, yo dije, bueno, todo es conocimiento nuevo, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, empecé a hacer ese rol y de pronto llega la pandemia. Digo, bueno, a ver, estoy acá en España sola haciendo un rol que por lo cual no estudié porque había estudiado yo negocios internacionales, o sea, nada que ver. Pero dije, bueno, nada, tengo que reinventarme. Bueno, sale esta posición para ser Customer Success Manager, que era básicamente como estar con el equipo de atención al cliente, llevaba un equipo como de 10 personas y nada, hacíamos procesos, hablábamos con producto, entonces ya me estaba acercando un poquito más a lo que era producto, ¿no? Eh, ¿Qué hice en ese tiempo? Bueno, en España pasó algo que hubo muchos layoffs, o sea, no sé si les suena ahora también, pero bueno, hay muchos layoffs, y te reducían la cantidad de horas a la mitad, normalmente, ¿no? Entonces tenías la mitad del día para poder hacer, bueno, cualquier cosa dentro de tu casa, ¿no? Entonces dije, bueno, es el mejor momento porque ahora tengo tiempo para poder estudiar. Bueno, tuve la buena suerte de ganar 2 becas, así que nada, me puse a estudiar análisis de datos porque en la empresa donde yo trabajaba sí que conocía mucho el negocio, conocía mucho a los clientes, hablaba con ellos, conocía cuáles eran los problemas, pero me faltaba un poco la parte hard, ¿no? Estas skills que también se necesitan, ¿no? De poder analizar todas esas métricas, esos dashboards que veía por ahí y que claro, si no sabes analizar eso, igual te cuesta sacar insights, ¿no? Así que bueno, empecé a estudiar data, aprendí a programar, hice un modelo de machine learning para poder predecir
cuáles eran los distintos clientes que teníamos. Bueno, eso Bien, hizo para que, la época era un montón. claro, para la época era un montón. Digo, Machine Learning, yo ni siquiera sabía lo que era Machine Learning. De hecho, creo que tengo un post en LinkedIn poniendo como mamá, sé Machine Learning, porque no entendía ni lo que era y de pronto estaba haciendo un modelo. Así que nada, fue una experiencia muy buena que me catapultó, me ayudó a transicionar en un rol a Product Manager, ¿no? Bueno, luego hice también, como empecé a preguntar, claro, dije, pero ¿qué es lo que realmente hace un Product Manager, ¿no? Y justo lo hablábamos con Gus hace un ratito. Gran ¿Qué es? pregunta. Gran pregunta, ¿qué es lo que hace un Product Manager? Entonces, básicamente hice este análisis, ¿no? Entender qué es lo que hace un Product Manager. Me puse a analizar distintos puestos, ver qué es lo que hacían y bueno, básicamente lo resumí en esto, también como con un poco de información actualizada. Pero bueno, básicamente el Product Manager entiende el negocio, ¿no? Tiene que entender el tipo de negocio que es, la financiación, el mercado, sus competidores, tiene que saber todo del negocio. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que implementar las mejoras o las oportunidades, resolver problemas de ese negocio, ¿no? También tienen que entender al usuario y al cliente. Eh, bueno, por si no, también no está claro, ¿no? Usuario y cliente muchas veces se confunden, ¿no? Un usuario puede no ser un cliente, entonces también lo diferenciamos ahí, pero sí que todas estas entrevistas, ¿no? Hacer entrevistas, entender cuáles son los dolores, si venís de un rol también de Customer Success o de atención al cliente. Mismo he tenido mientras estudiaba compañeros que venían de biología, venían de, no sé, de inmobiliarias, pero ellos entendían sus clientes, entendían quiénes eran los usuarios, a quién tenían que resolverle esas quejas, a quién tenían que venderle. Entonces eso es clave también para un product manager, ¿no? A la hora también de revisar con los product managers con los que yo trabajaba, dije, bueno, pero con todos estos problemas que hay, y yo venía a atención al cliente, digo, ¿cómo haces para decir qué va primero y qué va después? Bueno, y ahí me dijeron, bueno, tenés que priorizar, ¿no? Cuando todo es urgente, nada es urgente, que es algo que me dijeron como recomendación, que está muy bueno. Cuando todo es urgente, nada es urgente, entonces, obviamente que con frameworks de priorización y entendiendo cuáles son los dolores, tanto del negocio como de los usuarios, se puede priorizar. Entonces, eso hace que también tu negocio sea perdurable en el tiempo, ¿no? Eh, y claro, si muchas veces pasa, el CEO te dice, bueno, no, es que esto es para mañana. Y atención al cliente dice, bueno, pero si no resolves esto, nos quedamos sin cliente. Y ventas dice, no, es que tengo que hacer esta campaña o marketing, ¿no? Y si no me pones este botón acá, no puedo lanzar la campaña. Bueno, momento, ¿no? Ahí hay que poner un freno y decir, bueno, hay que alinearnos, hay que comunicarnos con todos los equipos para tratar de eso, ¿no? De tratar de convencer a los distintos equipos y decir, bueno, vamos hasta ese lugar y ¿por qué? ¿Por qué vamos a ese lugar? Entonces, es parte de priorización, alineamiento y también de medición. O sea, si como Product Manager tenés datos que demuestren por qué hay que hacer una cosa y no la otra, también hay que demostrarlo con los equipos, ¿no? Eso genera mucha confianza y al fin y al cabo va a hacer que todo el mundo esté en el mismo punto y haya menos quejas, ¿no? Pero por sobre todo, lo que hace un PM es entregar valor. Y esto es algo que pueden escuchar, leer, podcast, todo, newsletters, pero todos tienen algo en común que es la entrega de valor, ¿no? Ya no se habla de outputs, se habla de outcomes. Marty Cagan, que es uno de los líderes, digamos, de producto, que bueno, escribió el libro Inspire, por si a alguno le interesa empezar a leer algo de producto, es un gran libro por el cual empezar. Nada, dice que es el PM es responsable de la viabilidad del producto, que es básicamente que el producto sea útil, ¿no? Para el usuario, y el valor, que siempre estamos dentro de una empresa, siempre queremos generar más revenue o generar un impacto, entonces ahí es donde el valor está relacionado directamente con negocio, ¿no? Así que bueno, básicamente eso es lo que estuve investigando, que me hizo decir, hey, quiero ser product manager, me gusta esto,
y es donde fui, nada, una transición interna hice, creo que eso también es importante de resaltar. Estaba en la misma empresa, ya entendía el negocio, entendía a los usuarios, entendía en qué momento estaba la empresa y cuáles eran las habilidades que yo necesitaba para poder transicionar en el rol, y ahí es donde obtuve la posición de Data Product Manager, ¿no? Ujú. Eh, estuvo muy buena esa transición porque fue bastante orgánica, y aunque mi objetivo era ser Product Manager, nunca pensé que iba a ser Data Product Manager, pero también el curso, ¿no? Y haber estudiado Data también me ayudó. Claro, sí, sí, al fin y al cabo ahí ves cómo se fueron conectando los puntos hacia atrás, capaz que al principio no tienes ni idea a dónde te iba a llegar, Tal pero cual. como hablábamos, ¿no? A veces ese camino no es tan lineal y a veces el haber estudiado o haber venido, no sé, de otras carreras, te da ese condimento para decir, che, pelá, encajo realmente acá. Y al fin y al cabo sabemos de que más allá de todos los layoffs que estamos viendo, el rol de PM, más allá de que haya mucha IA, es un rol de gestionar, de negociar, de dialogar, y tiene que ver con ese saber, ¿no? Encajar las piezas en cada lugar. Y no sé si la IA lo va a poder hacer eso, más allá de todo lo que pueda hacer. Bueno, justo, me das el pie. También vamos a hablar un poquito de IA un poco más adelante, y de hecho algunas de las preguntas que estuvieron respondiendo en el formulario que mandé por LinkedIn, nada, también tiene preguntas de, bueno, y hoy en día soy Product Manager con IA, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me piden? Lo vamos a estar viendo ahora en un ratito. Sí, sí, de hecho ahí Clara nos dice la relación humana entre áreas que la IA no termina de entrar, jajaja. Bueno, sí, justamente tiene que ver con ese de que claramente cuando hay problemas humanos se resuelve sobre problemas humanos y la IA puede ayudar, pero por ahora no. Tal cual, tal cual, tal cual. Y eso es importante también, ¿no? Justo que estamos hablando de esto de transiciones de rol, de qué necesito, qué no. Creo que lo más importante, y lo voy a dejar acá, es antes de buscar el rol, hacerse una pregunta que no mucha gente se la hace, pero hay que ser bastante honesto de para qué soy bueno realmente. Hay que hacer un autoconocimiento. Y ahora les voy a dejar un ejercicio que lo pueden hacer en casa, luego igual como queda grabado pueden verlo, pero es un ejercicio que yo lo hice con un mentor, porque también eso es una de las claves, ¿no? Tener un mentor en estas transiciones, porque a veces son complicadas y si no tenés también una guía, ¿no? Un roadmap, cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, justo hice este ejercicio y me pareció súper clave también para dejárselos. Es un ejercicio de autoconocimiento honesto. Acá tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y saber en qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades y en qué tengo que trabajar. Entonces, es básicamente hacerte estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué hago bien naturalmente? ¿Me sale bien hablar o soy tímido? ¿Me sale bien trabajar en equipo o me gusta más trabajar solo? ¿Me gusta analizar datos o no me gusta tanto? ¿No? Ser muy consciente de lo que sos bueno y lo que no, para luego practicar esas cosas, ¿no? Como yo les decía, en esta transición de rol, bueno, yo estaba en atención al cliente y yo decía, bueno, yo no sé en qué soy buena, sí, hablo con la gente, hablo por teléfono, veo problemas, intento resolverlos. Bueno, soy resolutiva, ¿no? Como tratar de transmitir en las tareas del día a día a cuáles son tus habilidades o tus fortalezas, y en las que no sos tan bueno, tratar de ajustarlo, ¿no? Y en qué tenés que trabajar. Hacer un roadmap, decir, bueno, a ver, si no soy bueno analizando datos o no sé dónde mirar, igual puedo enfocarme en eso, ¿no? En cómo hacer para buscar información con eso. Sí, sí, y ahí tiro también un tip de que a veces nos cuesta ser honestos con nosotros mismos, a veces está bueno que otro nos refleje, o un compañero de trabajo, o compañera, che, ¿cómo me ves y qué crees que es lo mejor de mí? Y calculo que a veces ese te da un punto ciego que uno en el día a día no ve, y ese puede terminar siendo una fortaleza. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es más, hay otro ejercicio que también me hicieron hacer, que era preguntarle a 5 personas cercanas, tanto que trabajen con vos como puede ser, no sé, tu familia o amigos también, y que te digan 5 fortalezas o 5 cosas positivas que ven tuyas, ¿no? Entonces eso luego, además de que te sube un poco el ego, podés hacer también un ejercicio de decir, bueno, si yo soy bueno en todo esto, ¿cómo hago para capitalizarlo? ¿Cómo hago para decir, esto me sirve para el rol, ¿no? Y en ese autoconocimiento, ¿no? Bueno, llega mi primera experiencia, ¿no? De Data Product Manager, en el cual yo solamente había estudiado Data, por un lado, y hice un curso, un bootcamp de Digital Product Manager, ¿no? Y dije, bueno,
llegué al rol y ahora qué hago, por dónde empiezo, ¿no? ¿Y ahora qué Bueno, hago? claro, y esa es la pregunta que también muchos nos hacemos cuando estamos en el primer rol o nos mandan una tarea, dice, bueno, gestionala, y es como, ¿por dónde empiezo? Otra de las cosas que un mentor que tuve me enseñó es hacerme un plan, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en el primer mes, en el segundo mes o en el tercer mes, a 6 meses? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo está bien? Esas preguntas hacen que te den como una temperatura de qué tan bien estás haciendo tu rol, en el caso de tampoco que no tengas a alguien con el que preguntarle, ¿no? Ujú. En mi caso, bueno, como ya entendía el contexto, el primer mes era como fácil, ¿no? Porque ya entendía el negocio, ¿no? Entendía quiénes eran mis clientes, cuáles eran los problemas. Pero claro, tenía que estar dentro de este equipo que estaba resolviendo un problema de data, ¿no? Estaba haciendo un modelo para predecir cuáles eran las acciones que tenían que tomar los clientes para atraer sus propios clientes. O sea, era muy loco. Eh, y dije, bueno, el primer mes yo tengo que hacer algo. Entonces, mi mentor me dijo, bueno, tenés que hacer un quick win. Yo dije, ¿quick qué? O sea, no sabía ni lo que era. Bueno, el quick win, si es algo que puedo recomendar a cualquier persona, es en los primeros meses de un rol, siempre es bueno hacer un primer quick win, ¿no? Una ganancia rápida o una acción rápida, ¿no? Que es resolverle el problema a un stakeholder, a una persona, eh, para que luego esté de tu lado, digamos, ¿no? Es como vimos antes, también el rol del product manager también es negociador, ¿no? También tiene que alinear personas, convencerlas. Entonces, siempre que puedas hacer una acción para beneficiar a otro equipo o a otro stakeholder, y luego cuando tengas que resolver un problema o hacerle una pregunta fuera de horario o decir, bueno, ¿qué te parece esto o esto? Podemos tener una reunión, va a ser mucho más fácil ese approach, ¿no? Y eso, como sabemos, la IA no lo puede hacer, siempre va de relaciones personales, entonces eso también está bueno desarrollarlo, ¿no? Poder hacer estos quick wins en los primeros meses. Y luego cuando ya pasa un tiempito del rol, en los primeros 6 meses, lo que suele pasar es que te ajustás un poco de cuáles eran tus expectativas del rol de ser DPM y lo que realmente es, ¿no? Entonces, nada, eso también hay que saber gestionarlo. No hay un rol que sea SOFM, hay que hacer ABC, ABC. No hay bien y mal en producto, nunca creo que hay bien y mal, sino que el mayor riesgo que puede llegar a tener un PM es no generar impacto rápido, ¿no? Entonces, por eso es muy clave hacer estos quick wins, porque si no como pongo ahí, simplemente estás organizando tareas de tu equipo y eso no es lo que queremos, ¿no? Así Bien. que, sí, eso por un lado. Luego, los aprendizajes del primer, no sé, Gus, si querías decir algo. No, no, De no, me parece que la justamente tiene que experiencia, ver con bueno. eso de, más allá de una vez que uno ya empieza a pensar, ¿no? Con esa mirada ya de producto, y está bueno esto que decís vos de, bueno, qué habilidades al fin y al cabo uno tiene que ir desarrollando, ¿no? Creo que tiene que ver con eso de no solo negociar, bien decías vos, de comunicar y también alinear expectativas. Creo que también es un rol que va todo el tiempo ahí tirando de un lado al otro y logrando de que no haya un caos total. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso es algo justo de lo que aprendí, ¿no? Al principio estás como un poco perdido, no sabes por empezar, paso A, paso B, paso C, no tenés ni idea, tenés que preguntarle a otros product managers de la compañía si es que hay, porque bueno, ahora cuento otra anécdota, pero si es que tenés otros product managers de la compañía, también apoyarte en ellos, ¿no? Siempre tratar de comunicarte con ellos y preguntarles cómo es que lo hicieron o cuáles recomiendan que sean las siguientes acciones o nada, que te den feedback también, ¿no? Que eso está bueno. Así que nada, en este primer rol también fue de mucho aprendizaje para mí porque nadie me enseñó a hacerlo. O sea, no Ujú. había un primer día tenés que hacer A, segundo día tenés que hacer B. Era, bueno, vamos viendo en el camino. Eh, pero siempre tenías que tener en cuenta de que todas las decisiones que tomaras sean, primero, que generen impacto y después que estén basadas en datos, que es una de las cosas claves que tiene que hacer un product manager. Porque, como me dicen muchas veces, el dato mata el relato, ¿no? Que es una de las cosas que puse en el post también. Los datos siempre van a justificar una acción. Entonces, siempre cuando hay que priorizar urgencias, cuando alguien te dice, no, porque hay que hacer esto primero y esto después,
si vos medís el impacto en datos, también es mucho más fácil luego alinear el producto y alinear a los stakeholders para que todos estemos con el mismo foco, ¿no? En el mismo foco que es generar o más revenue a la compañía o perder menos clientes, pero básicamente es eso, ¿no? En resumen sería comunicar, alinear, y eso es algo que quédense tranquilos que la IA por el momento no lo hace. Bien, bien, bien ahí. Sí, aparte de esto del dato me parece que es fundamental, porque muchas veces cuando hablo con diferentes PMs o personas que están haciendo esa transición, capaz que la mayor barrera que tienen no es poder hablar con stakeholders, y el stakeholder tenés que ir con datos para ir con esa confianza de decir, che, mira, yo entiendo de que el CEO o cualquier stakeholder quiera lanzar cualquier funcionalidad, pero depende del impacto, ¿no?, que va a tener, y ahí creo que el dato te ayuda a tener más confianza a la hora de poder presentar, che, mirá, este roadmap puede ir por acá, pero por ahí no. También Sí, no es sí. muy fundamental decir. Sí, totalmente. Y es más, o sea, yo estuve los dos lados de la persona de Customer Service, ¿no? Atención al cliente, que se quejaba porque era como si este botón no funciona hace 3 meses, ¿por qué no me lo cambias? Y ahora del lado de producto es como, mirá, es que tengo otras prioridades que si no hago esta funcionalidad o no resuelvo este problema, igual se me caen ventas, ¿no? Entonces, también esos frameworks de priorización y de mostrar con datos qué es lo que estás haciendo hace que también las personas entiendan lo que estás haciendo y sea mucho más transparente tu labor, ¿no? Y que no seas un product manager que está de reunión en reunión, sino que simplemente estás alineando a las personas con los datos que fuiste sacando del negocio. Sí, 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 porque aparte pasa muchas veces de que el PM está quemado, ¿no? De apagando incendios o el cuello de botella, y ahí te das cuenta de que no está detrás la estrategia y están apagando incendios todo el tiempo. Sí, tal cual. Además que, bueno, conocemos seguramente varias empresas, pero hay muchas que son factories, lo que se llama feature factories, ¿no? Que sacan una funcionalidad detrás de la otra, sacan fixes y al fin y al cabo ni siquiera igual analizan qué es lo que quiere el usuario, ¿no? Y luego tienen que hacer rollbacks o tratar de revisar lo que es lo que hicieron, ¿no? Entonces, sí, que es súper importante eso, basar tus decisiones también en datos. Y bueno, siguiendo con esto, ¿no? Bueno, ya tengo mi rol de PM, ya aprendí, genial. Bueno, y ahora, ¿cómo sigo mi desarrollo, no? ¿Qué es qué más necesito? Si quiero escalar en mi puesto, Ujú. qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y acá, de hecho, era una de las preguntas que me pusieron en el formulario, qué habilidades técnicas y qué habilidades blandas necesito incorporar. A nivel técnica diría que es parte de lo que hacemos también en la mentoría, ver distintos frameworks y herramientas de priorización. Hoy en día también con la IA te puedes ayudar un poco con eso sí que es muy útil en el día a día del PM porque te quita un montón de tiempo también para poder hacer cosas más importantes. Luego saber prototipar es algo que al menos a mí me sirvió muchísimo. Hay un montón de herramientas para prototipar. Es, nada, simplemente iterar rápido, ¿no? Mostrar rápido al equipo y ver si la solución va encaminada, no va encaminada, resuelve el problema del usuario o no y qué valor está generando. Ese prototipo te puede acelerar mucho, mucho el proceso, ¿no? de discovery. Luego la parte de analizar datos y saber qué datos necesitas, porque no es lo mismo analizar datos que saber qué datos tenés que analizar. Muchas veces, si estás en una compañía que es bastante robusta, sí que tenés muchas bases de datos que ya tienen los datos correctos y son los que tenés que revisar, pero hay veces que me ha tocado tener que montar yo misma los dashboards, o sea, tener que hacerlos y saber qué datos quería sacar para resolver un problema o empezar una oportunidad. Entonces, hay que ser muy, muy responsable, porque al fin y al cabo, si tus decisiones las estás justificando con datos, tenés que ser muy consciente de qué datos estás eligiendo para poder justificarlo, ¿no? Y luego usar la IA. Bueno, IA para todo, resúmenes de entrevistas, discovery, poder hacer mejoras de workflows, chats, bueno, etcétera. Hay que saber usarla. Yo diría, prueben, siempre hay que probar. O sea, si no probamos, es muy difícil decir, ah, bueno, si me hago un cursito de 2 semanas, voy a saber cómo usar la IA. Igual sí, te sirve, pero sí que hay que ser hands-on, o sea, empezar.
a probar, empezar a decir, bueno, a ver, me hago una web tonta y pongo un chatbot. Empiezo a analizar todo el feedback de los usuarios. Me hago un formulario que detecta automáticamente pequeñas cosas, pero que pueda ser demostrable a la hora de querer cambiar de trabajo. También tenés datos que justifican el uso de la IA, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de trabajos sí que lo piden. Bueno, en cuanto a habilidades blandas, yo creo que para el PM son de las más importantes. Entender el negocio, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y algo que también leí hace muy poquito, Matt Lemay, que es, bueno, también un predicador de producto, dijo en un podcast que los PM más felices son los que se alinean a negocio. Eso no puede ser más real, tal cual. O sea, los PMs que están alineados a negocio, que están siempre pensando en cómo generar revenue y no sacar features todo el tiempo, son los más felices. ¿Por qué? Porque tienen la justificación clara, saben todo sobre sus clientes, saben todo sobre el negocio, sobre sus competidores. Entonces, a la hora de tener que hacer cualquier cosa, es mucho más fácil defender tanto con negocio como con stakeholders porque estás haciendo ciertas acciones. Así que si yo les puedo recomendar algo, si están por lanzar una feature o no lanzarla y depende de negocio, siempre vayan por la parte de negocio. La parte del discovery, bueno, acá pongo algo para la IA que no nos ayuda, pero todavía seguimos siendo los mejores para tener una conversación. O sea, la percepción humana, observar, sentir, ver lo que está haciendo un usuario en un test, hacerle preguntas según la cara que ponga. Todo eso todavía la IA no lo puede hacer. Así que aprovechemos también a hacer buenos discoveries, que si ese discovery lo haces bien, luego el resultado es mucho más efectivo. Sí, sí, es que sin duda hoy en día con el avance de prototipar rápido y lanzar rápido una solución, a veces empieza a pasar de que pasan por alto el discovery y creaste un producto después que nadie quería o que no resolvió un problema como tal, y chau, te perdiste una fase importante de descubrimiento por hacer rápido la solución y realmente capaz que le pegaste o no le pegaste y eso lo peor de todo, no impactás. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, para mí soy una fiel defensora del Discovery, del gran Discovery. La IA ayuda muchísimo, pero sí que hay ciertas cosas que al menos a mí me sigue gustando hacerlas a mí, 100%, entrevistas o mismo yo misma crear las preguntas para las entrevistas. Creo que es algo que también te da mucha noción del producto con el cual estás trabajando y con los usuarios a los cuales vas a entrevistar, ¿no? Entonces, creo que esa percepción es súper clave. Después también lo del product mindset, cómo tener una mentalidad de producto, ¿no? Pensar, probar rápido, probar barato. Normalmente a las empresas no les gusta probar y no les gusta gastar mucha plata, entonces todo lo que pueda hacer, usar IA, prototipos para hacer esa iteración rápida es clave. ¿Por qué? Porque va a generar impacto en el negocio. Entonces, todo eso también, el product mindset, de estar pensando todo el tiempo, negocio, impacto, datos, prototipar, todo eso es clave también para el día a día del PM, para también sacarse un poco de carga de estar resolviendo problemas y sí pensar en el largo plazo del producto. Y bueno, lo que es más clave para mí, que es la comunicación, que creo que es la más crítica de todas, con los desarrolladores, con negocios, con stakeholders. Y ahí puse una anécdota que también me pasó, que una mala comunicación puede hacer que una web se caiga y no se venda. Me ha pasado tener una mala comunicación con el equipo de marketing y que el equipo de marketing ponga un link directo a una preventa antes de que saliera a la venta y cuando los usuarios empezaron a ingresar a la web, empezaron a hacer clic en el link, saturaron la web No. y no pudieron comprar. Entonces, nada, ahí como que me parece súper clave decir esto porque igual parece una tontería comunicar, pero muchas veces es la clave para que tu negocio funcione, ¿no? Que esto que veníamos hablando, de que todo el mundo esté enterado de lo que se está haciendo, todo el mundo esté alineado y sea consciente del momento en el que está la empresa, ¿no? Si está sacando algo, si es un marketing o lo que sea. Sí, Así sí, ahí que, volvemos a la base de que el rol de PM es político, se habla mucho de eso, y bueno, está, ¿no? En ese constante tire y afloje hacia esa solución y tener datos concretos, creo que es un poco esto
que si no hay una realidad verídica o empírica, estamos construyendo nada, cosas que no van a agregar valor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y esto de la comunicación también es como clave y por eso yo pongo que es una de las habilidades blandas, o sea, más importantes. Y de hecho en la mentoría es una de las que me encanta estas clases, porque creo que es también parte de lo que tenés que contar, ¿no? Porque, bueno, sí, tenés que alinear equipos, como pongo acá, ¿no? Alinear equipos, los objetivos, las prioridades, liderar, que es básicamente influir sin ser jefe de nadie, o sea no tenés autoridad para hacer nada, pero al mismo tiempo tenés que convencer a la gente de hacer, ¿no? De generar un consenso en los distintos equipos, poder mostrarle al equipo cuál es el problema que vas a resolver, por qué lo vas a resolver y mostrar esa visión del negocio, ¿no? Sos la personificación del negocio, entonces tenés que de alguna manera demostrarle a tu equipo por qué estás resolviendo cierto problema o por qué vamos en esa dirección, qué estrategia es la que estás tomando. Y obviamente las decisiones que tomás, siempre está bueno, como decimos, ¿no? De comunicar todos estos datos, pero también mostrar cuáles son las hipótesis, qué es lo que aprendimos. Bueno, hay un montón de frameworks también, no sé, si haces retros o lo que sea, hablar con el equipo, qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal. Y este trabajo de comunicación hace que también genere confianza, ¿no? Que genere confianza entre los stakeholders hacia afuera, hacia el negocio, ¿no? Y algo clave, que creo que también, si hay gente que también está en proceso de entrevistas, la comunicación, tener un buen storytelling, tener una buena comunicación para contar tu historia, cuáles son tus habilidades, cuáles fueron tus desafíos, tus éxitos. Dar ejemplos, son cosas que te van a preguntar en las entrevistas, o sea, te las van a preguntar. No te van a preguntar si te gusta producto, si te gustaría ser productor o product manager o cuál framework te gusta más, si es Scrum o Kanban. No te van a preguntar eso, van a pedirte ejemplos, van a pedirte que demuestres con tu experiencia, ya sea la que vengas, que puedas demostrar con tu historia, con tu storytelling, con lo que contás, qué es lo que hiciste, ¿no? Entonces, Sí, y también ahí el fracaso también cuenta, ¿no? En este caso que os contaba, ¿no? De la mala comunicación del equipo de marketing. A veces ese fracaso cuenta vos cómo aprendiste y hoy con esa mirada de haber visto de que eso no funcionó, te das cuenta de que hubo un mal problema y que hoy en día tenés esa mirada de decir, che, pará, falló por esto. Entonces sí, creo sí, que sí. también debe ser un aprendizaje a futuro. Sí, es más, de las preguntas de entrevista, muchas veces te preguntan, bueno, decime un fracaso y cómo lo resolviste. O sea, siempre, siempre te preguntan algo negativo porque, a ver, si sos PM y no tuviste malos días o malos features que sacaste o datos que leíste mal o un problema de comunicación con el equipo, o sea, me cuesta mucho creer que fuiste product manager porque te pasa constantemente, ¿no? Entonces, creo que está bueno también poder aprender de eso. Eh, pero bueno, lo más interesante también, hablando de esto, de pivotar, ¿no? De hacer estrategias para decir, bueno, cambio de carrera, cambio, ¿qué hago? Bueno, quiero contarles que a mí me pasó por segunda vez, la empresa cerró, me quedé de nuevo sin trabajo, pero con una diferencia. Acá el problema lo usé como una oportunidad porque la startup, la que cerró, eh, bueno, yo tenía también experiencia, ya había tenido varios contactos con PMs, había asistido a un montón de eventos, mi LinkedIn estaba lleno de gente de producto, me había unido a grupos de WhatsApp, de Telegram, hice un discovery de empresas. O sea, en el momento en el que tuve que salir a buscar trabajo, hice un discovery de empresas. Y esto va a parecer una tontería, pero también les traje un ejercicio que hice cuando tuve que salir a buscar trabajo de nuevo, que fue, hoy en día igual hay otras herramientas, ¿no? Pero hice un tonto Excel en el cual ponía cuál era la empresa, qué era lo que valoraban, qué es lo que pedían y si me interesaba o no. Todo esto sabiendo qué habilidades tengo y cuáles no. Entonces, yo primero hice el discovery mío, saber qué es lo que yo hacía, ¿no? Cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis fracasos, qué es lo que no aprendí, qué es lo que me gustaría aprender. Y una vez que tuve eso claro, o sea, la claridad es clave en este paso porque se nota, en las entrevistas se nota cuando sabes de la empresa, se nota cuando sabes lo que querés. O sea, yo en este caso tenía muy claro que quería trabajar en una empresa de producto,
sea, no me interesaba que lancen 5.000 features al día, que usen todos los frameworks perfectos, me daba igual. Yo necesitaba una empresa de producto que pensara en producto, que quisiera hacer producto. Y empecé a buscar empresas y encontré varias empresas y las cuales una quedé, obviamente, y fue una empresa en la que tuve que hacer todo desde cero. O sea, y fue desde cero, o sea, hacer todo. Desde contarle a todos los equipos lo que era un OKR, un KPI, por qué había que medir las cosas. O sea, fue un desafío muy, muy, muy bueno. Pero bueno, todo sirvió gracias a esto, ¿no? A hacer este ejercicio primero de autoanálisis y después de análisis hacia las empresas. Bien, Así, bien, bien. vamos, si querés, igual un poco, no cerrando para que la gente... Sí, sí, porque podríamos ir hablando toda una eternidad de sí, esto. mal. Encima a mí que me gusta hablar. Eh, bueno, hay tres claves, digamos, que mucha gente que trabaja también en esto de pivotar de carrera o transicionar de un sector a otro, hay como tres distintas maneras, digamos, claves para hacerlas, ¿no? Uno es un cambio de rol en la propia empresa, que eso es lo más fácil, y de hecho era una de las preguntas que hacían también en los formularios. Eh, ese, en mi punto de vista, y muchos de estos mentores que tratan de transiciones o de pivotar de carrera, lo sugieren. ¿Por qué? Porque sabés cuál es tu empresa, sabés el negocio, sabés qué es lo que estás haciendo, conoces a toda la gente. Luego escalar dentro de tu empresa es más fácil, ¿ok? Eh, Luego tenés otra parte que es un cambio de sector, pero mantengo el rol. Ese te acerca a tu objetivo. Y esta había mucha gente que me decía, ay, pero yo vengo de comercial ay, no sé si, o sea, si puedo poner mi experiencia en producto. Sí, hay que hacer ese ejercicio de tratar de traducir cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fuertes en el rol. Entonces, podés cambiar de sector, o sea, igual si estás en comercial, no sé, autos, lo que sea, podés cambiar a plantas, o sea, da igual. El tema es, tenés que hacer ese rol, el mismo rol en otro sector, si es lo que te interesa, ¿no? Entonces, eso también como que te acerca a tu objetivo. Siempre es mucho más fácil hacer una transición dentro de la misma empresa por el negocio, pero si en caso de que quisieras cambiar el rol en otra empresa, que eso es lo más complicado, y lo que normalmente genera más frustración, porque estás haciendo un doble cambio, ¿no? Tenés que aprender todo el negocio, todo el... Pudiera sugerir, diría que ese, o sea, o haces un muy buen discovery y tenés mucha paciencia, o yo iría más a mantenerte en tu empresa y hacer una transición como un poco más transversal dentro de la empresa o cambiar de sector que hacer las dos al mismo tiempo. Y acá, bueno, con la misma frase que dice Gus, ¿no? Que la transición al rol de producto no es lineal, es un proceso totalmente. No podemos estar más de acuerdo nosotros. Eh, Nunca es lineal. O sea, cambias de empresa, cierran empresas, hay layoff, aparece la IA. O sea, muchas cosas pasan en el medio y realmente lo que tiene que hacer cada uno es un proceso también de autodiagnóstico y de diagnosticar qué es lo que está pasando en el mercado para saber cómo actuar, ¿no? Y luego, bueno, acá tengo como un resumen un poco de las preguntas, ¿no? Nada, el mercado cada vez más competitivo, lo que hay que hacer es evidencia práctica, lo que venimos hablando, lo mismo que hace un product manager, tener datos, saber lo que es un product discovery, cómo validas un problema, analizar métricas y datos, experimentación. Muchas empresas piden cómo haces los test A/B, cómo haces para experimentar, con cuántas personas. Eso hay un montón de teorías, libros que también ayudan a poder implementar estos frameworks. Y luego también algo súper importante y que se valora si no venís del mundo de producto es hacer proyectos o productos propios, es probar. Esto que les decía, ¿no? Que si tenés la IA, bueno, probá a hacer un prototipo rápido y barato, probá a hacerte una web, probá a analizar una empresa y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las features que tiene esta empresa? ¿Por qué me gusta? ¿Qué es lo que está haciendo? Si tuviera que mejorar algo, ¿qué haría? Hacete preguntas, ¿no? Hacé como un discovery de otras empresas para también poder
nada, demostrarlo en las entrevistas, ¿no? Y esto de, obviamente, diferenciarse, ¿no? Es clave, ¿no? Traducir de experiencias eh, a, a producto. En este caso, ¿no? Que justo alguien que era comercial, literalmente es, bueno, como comercial, ¿qué hago? Bueno, cerré acuerdos, realicé ventas. ¿Y para producto qué es? Entendí el mercado, entendí las necesidades, generé revenue. Eso es cómo traducirlo. Lo mismo, había alguien que me preguntaba, bueno, pero yo hice un curso de Product Manager y ¿cómo hago para bajarlo a la realidad? Si hay algún caso de alguien que haya hecho un curso y justo consiguió un trabajo de Product Manager, sí hay, de hecho a mí me pasó, yo hice un curso y conseguí trabajo de Product Manager, pero porque tenés que hacerte las preguntas correctas, ¿no? Tenés que en las entrevistas demostrar cuáles son las decisiones que tomaste, cuáles son los problemas que detectaste, qué impacto generaste en tus productos anteriores o en tus proyectos anteriores. O sea, no hace falta que sea en tu trabajo actual, ¿no? Pero siempre tener eso de poder diferenciarte de otras personas. Y luego había alguien que me decía, bueno, yo vengo como del sector, pero no quiero pasar por un puesto junior. En este caso, en el caso de no querer pasar por un puesto junior, aunque yo lo recomiendo porque se aprende muchísimo, ¿no? Estás en el barro, siempre lo mejor es transicionar en tu propia empresa, porque ya tenés ese conocimiento inicial del negocio, ¿no? Y evitar las big tech, las corpo, todas estas que te piden 1000 títulos para poder entrar a su empresa, ¿no? Entonces te recomiendo como empresas más pymes, startups, ¿no? Que mucho más valoran la experiencia y la experimentación que realmente todos los títulos que puedas llegar a tener. Sí, sí, aparte ahí también con el rol de PM, también se habla de que al fin y al cabo el PM no existe el PM Junior. Por lo general el PM ya cuando ingresa tiene todo este background que estás contando y claramente eso te hace tener la experiencia propia para entrar en ese rol. Así que es un poco contradictorio tal vez el PM Junior, pero sí existen casos, así que Sí, se puede dar de dos maneras. sí, sí, también hay Product Operations o Analyst que también se usan como roles complementarios al PM, que bueno, puede haber como acuerdo o desacuerdo en estos roles, pero sí que existen, pero sí que es clave también, si quieres transicionar, digamos, a un rol de PM, ya sea junior o cual sea, tener en claro también dónde estás parado, ¿no? Si quieres hacer la transición en tu empresa, en otro sector o en otra compañía. Y bueno, como última cosa, nada, por si hoy querés empezar a hacer PM, cosas, tips que te dejo, ¿no? Analizar los productos que usás, ¿no? ¿Por qué existe la feature? ¿Qué problema resuelve? Empezar a hacerte preguntas como si ya fueras PM. O sea, créete que ya sos PM. Unite a estas comunidades de producto, hay un montón, hay gente que hasta juega al pádel de gente de producto, o sea, se toman cafés virtuales. Unite a esa gente. No conozco a nadie que yo le haya preguntado por LinkedIn alguna pregunta, por más tonta que sea, y no me haya contestado. Siempre la gente de productos sabemos lo que es empezar, sabemos lo que es los primeros pasos de un producto, entonces siempre vamos a tener buena predisposición para ayudar a los otros. Entonces creo que eso es clave, ¿no? Mantenerte como atento a las comunidades, las publicaciones y todo. Y luego, como parte de aprendizaje propio y también para buscar trabajo, que ayuda un montón, es documentar el pensamiento, documentar el producto que analizaste, cuáles casos de uso, hacer algunas críticas de alguna feature, si tenés Twitter, ponete a escribir ahí, que la gente te bardee, da igual, pero deja implantada tu idea también, porque eso hace también que puedas conseguir feedback y ese feedback hace que también aprendas, ¿no? Entonces, estar en constante, nada, documentación también de tu proceso de quiero ser product manager, ¿cómo lo estoy haciendo, no? Bueno, empiezo a criticar, a pedir feedback. Y luego, nada, la parte clave también creo que es buscar un mentor, como les venía diciendo, tanto en mi primer rol como en mi segundo rol, cuando las 2 veces que me quedé sin trabajo, busqué un mentor porque me parecía clave. Estás en un momento de incertidumbre. Seguramente eh, también estás como, bueno, ¿y ahora cómo sigo? ¿Por dónde voy? Los mentores, de alguna manera, ya saben, ya vivieron eso. Entonces, es mucho más fácil guiarte en la dirección correcta. Es mucho más, tienen experiencia, tanto en lo que viviste y seguramente te puedan ayudar a decir esto, ¿no? De identificar cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas. Y esos consejos siempre nada, tomarlos, ¿no? Y tratar de ponerlos en práctica también para encontrar ese trabajo que tanto estás buscando. Sí, Así sí, que ahí, nada, ahí tenemos una pregunta, Luke, ahí pregunta sí, Nati.
a veces aún con todos estos consejos no pasa cuál es tu experiencia u opinión de los recruiters hoy en día. Parece que no saben, perdón, parece que no saben lo que pedir o nunca son suficiente aún con todos estos consejos valiosos hechos. Sí, hay como una contradicción. De hecho, a veces también pasa de que el recruiter pasas el proceso, pero después capaz que tenés una entrevista con ya el equipo SEO y ahí también empieza a ver, ¿no? Che, para este perfil pasó, pero al fin y al cabo después te hacen pruebas técnicas, habilidades. Bueno, vos, Luna, pasada me contabas de que pasaste por un Sí, proceso sí, para sí. experimentar y viste cómo es ese proceso por detrás. Literalmente, o sea, yo hice 7 entrevistas hace poco, ¿eh? Pasé por todos los procesos, hablé hasta con la madre del CEO, literalmente, y, o sea, yo ya estaba dentro, o sea, yo ya estaba imaginándome ahí, ya estaba pensando qué es lo que iba a hacer, ya estaba haciendo discovery del negocio, y, y me dicen, no, es que la empresa dio de baja la posición, y yo dije, no puede ser, o sea, ¿no lo podrían haber sabido un poco antes? Hay muchas veces que, por más que hagas lo que hagas, tanto el recruiter no sabe lo que está contratando, la empresa no entiende el momento en el cual tiene que contratar. Hay empresas que buscan un product manager y hay veces que el product manager sobra porque siguen haciendo las cosas como siempre y les da igual hacer las cosas bien. Entonces, como que por eso creo que es clave entender en qué empresas querés trabajar. Muy clave hacer este discovery de las empresas y esto de tener un mentor que te pueda leer el currículum y decir, esto cambiarlo a algo numérico, a una experiencia, y seguir intentándolo. O sea, esto es iteración pura y dura, encontrar un trabajo también lo es, buscar un trabajo es un trabajo, entonces hay que hacer ejercicios, hay que mejorar, hay que pedir feedback y creo que eso también es clave. O sea, no te puedo dar la respuesta de por qué los recruiters no lo están haciendo, pero tengo un millón de casos de gente que es muy buena, tiene muchos títulos, trabajó en muy buenas compañías y aún así no consigue trabajo. Así que no es que es algo personal o algo por el estilo. Hay que seguir trabajando y vas a encontrar un fit para tu puesto seguro. Sí, Eh, sí, y ni hablar después del gosteo, ¿no? Que muchas veces pasa de que uno pasa el proceso y no tenés más respuesta y decís, ¿qué pasó? Bueno, sí, ahí Clara nos dice totalmente coincido con que si no saben o el foco o raíz de la empresa no tecnológica, es muy difícil que entiendan qué harías o cómo lo harías y qué necesitas. claro, tal cual, tal cual, tal cual. Los focos de las empresas también van cambiando, o sea, pensá que los negocios también cambian, ¿no? Como cambia el rol de producto, también cambian las empresas. Entonces sí que sigue siendo clave poder investigar lo que tienen las empresas, ¿no? Cómo trabajan. Y algo muy clave que a mí bueno, lo del gosteo está full, sí, A tal pleno, cual. sí. Tal cual, podría nombrarte empresas y empresas con costeos muy buenas, pero es súper clave entender eso, ¿no? De las empresas, ¿no? Que van cambiando de roles, van cambiando de objetivos, muchas veces no saben lo que quieren. Clave, escribirle a la gente de las empresas también. Cuando vas a postular a una empresa, da igual, te puede dar un poquito de vergüenza o decir, bueno, soy la tonta de turno que está pidiendo un mail para mediar de recursos humanos, no pasa nada. Lo peor que te puede pasar es que te digan no. Si sí tenés un mail directo a alguien de recursos humanos en donde puedes explicarle, puedes decirle, ¿me puedo tomar 5 minutos de un café? O hacerle una pregunta, directamente un gancho. Decir, me interesa tu empresa, veo que están haciendo esta cosa, ¿me podrías contar un poco? Porque estoy interesada, estoy haciendo un proyecto para, no sé, para investigar o estoy viendo cómo puedo adaptar mi perfil a este tipo de sector o de empresa. Muy difícil te digan que no. O sea, la gente está dispuesta a ayudar, y mucho más en este contexto de tanta incertidumbre y que no se sabe hacia dónde va. Así que nada, también recomiendo eso. Bien, bien, bien ahí. Bueno, la verdad que al fin y al cabo terminé haciendo una masterclass. De hecho, mientras vos hablabas, Lu, de este pertenecer a comunidades, nosotros nos conocimos a través de una comunidad y empezamos a entrar en un café virtual y ahí dimos el match justo de que vos querías o empezar a, ¿no?, explorar este rol más de mentora. Y bueno, ahí fue cuando empezamos, ¿no?, a ver cómo podemos bajar la tierra. Nos dimos cuenta de que hay muchas personas, en base a tu experiencia, de que vos podás acompañar en esa transición. Así que bueno, lo que hoy estamos lanzando con Lu tiene que ver con justamente el poder acompañar desde la experiencia de ella, y lo que estamos lanzando hoy en día tiene que ver con este
proceso de mentoría en el cual Lu acompaña a esos primeros pasos y a la transición de producto. Por eso hoy lo que estamos lanzando con Lu es una mentoría, que esta mentoría es más un acompañamiento personal e individual, que me parece que es el foco y el poder que tiene la mentoría, al fin y al cabo, hoy en día, en donde uno se basa en un caso real y ese acompañamiento de pares que ya tienen experiencia, es más fácil, ¿no?, hacer ese paso a paso, donde, bueno, Lu te va a estar acompañando en 6 sesiones. Este es el paquete en sí. Después de cada caso puede variar si son 3, 4 o dependiendo cada cual, pero en sí el paquete es un paquete práctico, con casos reales, con plan de desarrollo, y los resultados tienen que ver con ese foco más de la claridad del rol, el criterio de producto, cómo posicionarse como profesional, y un plan de acción de 60 a 90 días. Lo que ella está lanzando hoy, y con Mentores con Propósito, es un cupo de 10 personas para comenzar prácticamente este mes, el mes que viene, y la modalidad es online. Lo que hoy estamos haciendo con Lu es lanzar una oferta, más allá de que, como bien decía, el plan o el paquete son de 6 sesiones, eso puede variar. Después invito a que si quieren tener una reunión 1 a 1 con Lu, lo pueden hacer. De hecho, acá voy a compartir por el chat el link al acceso de la mentoría de Lu, que justamente esta mentoría la venimos trabajando desde una plataforma. La plataforma es este sentido de comunidad o marketplace de mentores y mentis, donde ustedes pueden ir a encontrar a diferentes mentores, pero en este caso, Lu va a estar lanzando su mentoría propia de acompañar esos primeros pasos, y lanzamos una oferta justamente para poder bajar ese primer valor y que las personas se sientan cómodas dependiendo, ¿no?, de cada caso. Entonces, desde acá lo que queremos decirles es que, nada, si más allá de lo que estuvimos hablando, quedan algunas preguntas en base a todo lo que estuvimos hablando, no sé si quedaron algunas sueltas. Vos, Lu, ¿tuviste algunas preguntas ahí que quedaron por responder? Bueno, traté de ubicarlas todas en la presentación, tanto de transición de rol o de habilidades, así que nada, creo que las cubrimos todas, pero de todas maneras, si hay alguien que quiere tener alguna conversación o le queda alguna pregunta pendiente, obvio, escríbanme o agéndenme una reunión directamente y lo vemos. Sí, de hecho ahí en el link van a poder ver todo el proceso del programa de Lu, y también ahí abajo todo de los paquetes un link a su calendario para si quieren reservar una sesión de 30 minutos para entender bien ese diagnóstico, dónde están parados, dónde quiere llegar, y de hecho Lu ahí puede armar un plan personalizado dependiendo de la necesidad de cada persona. Así que nada, me parece que no tenemos preguntas hasta el momento, creo que fuimos respondiendo todas las preguntas que fueron surgiendo. La transición a producto se hace un paso a la vez, y esta es una gran oportunidad. Así que nada, desde mi lugar y desde el lugar de Lu, le damos las gracias por ser parte de esta comunidad que se viene formando y que me parece que está bueno dar visibilidad a personas que ya tienen ese recorrido, porque a veces cuando queremos llegar a un objetivo nos sentimos solos, y eso nos pasa a todos, y creo que está bueno hacer conexión con personas que ya están ese paso adelante. Así que nada, estamos en horario. Gracias, Lu, no sé si quieres decir unas palabras de cierre. Bueno, nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, y obvio no tengan miedo en preguntar ni en mandar un mensaje cuando sea necesario. Todos pasamos por esta situación de miedo e incertidumbre al principio, de no saber qué es lo que hay que hacer, así que nada, cualquier cosa acá estamos en comunidad para ayudar. Bueno, muchas gracias, Ignacio, gracias, Claudia, gracias, Clara, y bueno, gracias a todos los presentes, gracias, Nati. Ahí cualquier cosa, seguramente vamos a seguir lanzando más eventos. Gracias, Noemí. Todavía no tenemos la fecha del próximo evento, pero ya se van a estar comunicando o a través de un mail o a través de diferentes posteos. Así que mil gracias, y bueno, que tengan buenas tardes, buenas noches. Lu, un placer haberte tenido y que seas parte de esta comunidad. Gracias, Gus. Buenísimo. Chau, chau. Chao, chao. Chicos, chao, gracias. Chau, gracias, Ignacio.